Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo. Todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, muy buenas noches. Buenas noches. Pedazo de programa, acércate al micrófono, Eduardo, pedazo de programa que tenemos hoy y pedazo de invitados. Tengo que decirte que cuando me dijo Reyes quiénes eran, me hizo una enorme ilusión, porque a los dos los conozco desde hace mucho tiempo y hacía más bastante con que no hablaba con ellos, con lo cual hoy me genera un especial interés poder escuchar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Bastante bien dentro de la gravedad. Bueno, tú como siempre. Y a mi querida Gloria Romana. Gloria, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Federico. Gloria, qué alegría escucharte. Lo mismo digo. Gloria, periodista, presidenta 50 y 50 GL, que es Gloria Romana, obviamente, entiendo. Y bueno, os tenemos hoy a los dos aquí. Eduardo, ¿nos presentas tú un poco el tema? Que es un tema apasionante. Con mucho gusto, después de dar las gracias a los dos invitados de esta noche, que sé que han hecho esfuerzos por estar con nosotros. Yo creo que el tema viene de que la Revolución Francesa encumbró tres principios: libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad, yo creo que por desgracia se olvidó pronto, y quedaron la igualdad y la libertad. Y desde entonces, estamos hablando de hace más de 200 años, desde entonces lo que se ha llamado la izquierda apoyaba la igualdad y la derecha apoyaba la libertad. Estos dos pilares de la modernidad, de la contemporaneidad, han hecho que durante 200 años las corrientes políticas oscilaran entre uno y otro. Eso ha llevado a grandes diferencias. Lo primero, quizá la más importante, es la fiscalidad. La izquierda era más partidaria de subir impuestos y la derecha de bajarlos, dejando más espacio a lo que se llama la sociedad civil en sanidad, sanidad pública, sanidad privada, en educación, educación pública, educación privada. Yo creo que esto ha sido la gran historia de los últimos 200 años. Ha habido intentos curiosos de modular las relaciones entre uno y otro. La socialdemocracia, yo creo que es el primer intento de aunar, fomentando la progresiva igualación de la gente, manteniendo y respetando la libertad. La llamada, de alguna manera, revolución conservadora que protagonizaron en los años 80 del siglo pasado, Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, la llamada revolución conservadora, intentaron, dar un nuevo prisma, una nueva visión a esta realidad. Y así las cosas, nos encontramos con que ya en el siglo XXI hay unas fuerzas nuevas que intentan una nueva definición de estos conceptos. Yo creo que el concepto en el siglo XX de la igualdad era básicamente una igualdad de oportunidades. En el siglo XXI empieza a hablarse de una igualdad que los marxistas hubieran llamado más real que formal, es decir, una igualdad donde se empujaba al que había tenido menos suerte en la vida y se frenaba al que había tenido más suerte en la vida. De manera que la igualdad de oportunidades se convertía en un apoyo al que se suponía más débil. Por eso creo que es un tema interesante de comentario ahora, de ver cómo se ven esos principios de igualdad y de libertad y cómo deben implementarse en esa sociedad, en esa España del futuro, que es la que nos reúne aquí. Gloria, ¿te lanzas tú primero? Me lanzo yo primero porque, caray, son dos temas que nos abarcarían, fíjate, acaba de
de enmarcarlos, Eduardo, en 2 siglos y medio, ¿no? Pero tienen muchos matices sobre este preámbulo que nos ha lanzado Eduardo. El tema de la igualdad en esa declaración francesa, en la Constitución americana, que es donde se asientan pues los 3 conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, no abarcaban derechos ampliables a las mujeres, y ahí surge la declaración de la mujer y de la ciudadana que impulsa Olympe de Gouges ya 2 años después. Todavía estamos hablando de finales del siglo XVIII, y esa batalla por la igualdad de las mujeres no llega a dejarse recogida por escrito hasta hace 70 años, hasta la Declaración de los Derechos Humanos tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahí hay una laguna histórica que todavía además nos conecta con este momento, ya no una laguna respecto a la igualdad que sea legal, porque en el entorno de los países occidentales, en todo el entorno de España, de Europa, en todo Occidente, en toda esta sociedad liberal surgida de la Ilustración, los derechos de las mujeres y de los hombres están recogidos en las leyes, pero no efectivamente todavía en esa igualdad real que se evidencian con innumerables brechas de las que luego podríamos hablar. Y respecto a la libertad, pues es verdad que es el bien más preciado de un ser humano desde el momento en que uno nace con ese derecho inalienable, porque uno nace libre, igual en dignidad y en derechos. Sí que es cierto que estamos ahora en estos momentos en un momento de enorme amenaza. Yo creo que frente a las amenazas previas que se han conocido a lo largo del 19 o a lo largo del 20, cuando ya la corriente liberal y la Ilustración había impregnado o estaba impregnando las grandes constituciones, hubo amenazas. El propio comunismo es la corriente que se enfrenta a esa libertad que defendía la Ilustración. Pero en estos momentos yo me situaría, así como inicio para un debate, 2 grandes amenazas, que por un lado son el populismo y por otro lado son las redes sociales y la fake news. Yo creo que esto está amenazando de una forma real a la libertad, está configurando una opinión pública condicionada y manipulada, y creo que está contribuyendo a que los ciudadanos, la ciudadanía no sea lo libre que debería ser si siguiéramos respetando principios de libertad, de igualdad y de esa fraternidad o sororidad en el caso de las mujeres, que sería lo deseable y que es lo que las leyes y las constituciones dicen, pero que la realidad lo ignora. Joaquín. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gloria, ¿no? Pero vamos a ver, la igualdad tiene 2 componentes, a mi modo de ver, ¿no? Una serie de servicios que sean generales para todos y de la más alta calidad, que son la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. No tanto etcétera, etcétera, sobre todo esos 2. Y la igualdad de oportunidades. Pero claro, ¿eso cómo se financia? A través de impuestos, evidentemente, o de cotizaciones. Y voy a dar un dato en España, de los impuestos. El impuesto más importante es el IRPF. Y el 90% de lo que se recauda en el IRPF viene de los salarios. Y los salarios representan la mitad, el 45% del PIB. Sí, este impuesto se ha ido al carajo. Primera cosa. Segunda cosa, la sanidad, hemos visto que tenía muy buena fama y la tiene sobre todo por los sanitarios, y la tenía por la esperanza de vida, que como se mide la mortalidad, de las más bajas del mundo. Perdón, de las más altas del mundo. La sanidad es la esperanza de vida española. Pero claro, ha venido esta pandemia y hemos visto los fallos que hay.
Y uno de los fallos que hay, más sonados, es que los sanitarios tienen unos contratos de mierda. Es decir, están años y años sin contratos. Claro, eso lo ha puesto en evidencia esta crisis terrible que estamos pasando. O sea que falta mucho por trabajar, sin duda alguna, pero no es tanto las diferencias ideológicas entre la derecha y la izquierda. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo fundamental que se llamó luego Estado de Bienestar, que no conviene romper. Naturalmente hay matices. Por ejemplo, se dice, habéis dicho vosotros, la derecha está por bajar los impuestos. Pues yo soy de izquierdas y también estoy por bajar los impuestos. Y voy a dar un dato. Voy a dar un dato fundamental. Es que se dice, con mucha frecuencia, que los impuestos en España son más bajos que en el resto de la Unión Europea. Y es falso. Los impuestos que pagamos cada español son más altos que la media de la Unión Europea. Entonces hay mucho que acordar y mucho que rectificar, sin duda alguna. Pero tal como están las cosas políticas ahora, lo mejor que puede pasar, a mi modo de ver, es un gran acuerdo nacional entre las fuerzas constitucionalistas. Básicamente, el Partido Popular y el Partido Socialista sin Sánchez. Sin Sánchez. Eduardo. No, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gloria. Es verdad que la igualdad de la mujer estaba en las leyes, pero no estaba en la vida, ni sigue sin estarlo del todo. Creo que se han conseguido mejoras muy importantes, pero todavía falta mucho por llegar. También es verdad, yo creo que intentando entender la realidad, la mujer tenía un ámbito de actuación que era diferente al de la vida pública, donde ha accedido recientemente y todavía no está plenamente implantada, pero yo creo que en poco tiempo, y hay que hacer todo lo posible para que ese tiempo sea el menor posible, estará implantada en la vida pública en igualdad de condiciones. Joaquín, yo he dicho que la derecha tradicionalmente quería bajar impuestos y la izquierda, pero no solo entiendo lo que dices, sino que estoy de acuerdo contigo. Me parece que el mundo está cambiando tan deprisa que están quedándose viejos los antiguos esquemas. Yo creo que hoy la necesidad, la prioridad de lo que dice Joaquín, y que suscribo absolutamente, de un gran acuerdo nacional. Yo creo que en política es muchísimo más, aunque parezca lo contrario, lo que nos une que lo que nos separa. Alguien me contaba hace pocos días que han cogido seriamente en un estudio de los programas de los partidos políticos y me parece que en un 75% coincidían unos con otros y que las diferencias no llegaban al 20 o 25%. Sin embargo, todos los días todos nosotros subrayamos lo que nos separa en vez de subrayar lo que nos une. Y esto nos hace un daño enorme. Por eso, porque nos vamos a los extremos y ahí a lo mejor las diferencias son más grandes. Yo un poco en la línea de lo que comentaba Gloria, ¿no? Yo creo que la aparición de los populismos y esas diferencias tan abismales con los partidos de la moderación es lo que hace que sea imposible en estos momentos llegar a esos grandes consensos, ¿no? Sí, probablemente. Yo creo que tiene mucha razón en que hoy los dos grandes enemigos de la libertad son los populismos por un lado y las redes sociales por el otro. Creo que el populismo, a mi modo de ver, se caracteriza por querer soluciones fáciles para problemas complejos, se fija en el corto plazo, en la inmediatez, y sin embargo desprecia el medio y largo plazo. Esto es una nota de los que caracteriza el populismo. Y a mi juicio, las redes sociales se han convertido, o son desde el principio,
son cámaras de resonancia. Al final la gente en las redes sociales se comunica con los que piensan igual que él, con lo cual lo que hacen es reforzar las ideas características de ese grupo y no se relacionan y por tanto demonizan a los que no son como ellos, con lo cual lleva a una radicalización de la vida social que probablemente en estos momentos es lo peor que nos puede pasar. Quisiera hablar de lo que ha hecho Gloria, si me deja Gloria, sí. Claro. Sí, Joaquín. Sobre varones y mujeres, ¿no? Las brechas salariales y estas cosas. O trabajamos bien desde el punto... Yo soy estadístico superior del Estado, entonces, o trabajamos bien sobre los datos o nos perdemos. Si uno mide solo las medias no sirven para nada más que para ocultar. Las medias aritméticas y las medias que se ponen las señoras. No sirven para nada. Entonces, claro que hay diferencias, pero para atacar esas diferencias, por ejemplo, las salariales, tenemos que saber de dónde vienen. Vienen, en primer lugar, de los horarios. No tanto que haya una discriminación, que la hay, pero muy leve. En la administración pública no hay ninguna discriminación entre hombres y mujeres. En la empresa privada puede haberla. Yo creo que poca. La diferencia que explica lo que explica esa diferencia de entre medias salariales es más bien los horarios y un problema que no tenemos resuelto ni de lejos, que es que, por un lado, si tú ves qué estudian las mujeres y qué estudian los varones, te encuentras unas diferencias brutales, porque ingenierías, a pesar de que va creciendo el número de mujeres, y en algunas, como es en la arquitectura aquí en Madrid, hay ya más mujeres que hombres, va muy lentamente. Y claro, los sueldos más altos son en general de los ingenieros. Y eso es una primera cuestión. La segunda es los horarios. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen teniendo la rémora, diríamos, desde el punto de vista laboral, de quedarse en casa para cuidar a los niños cuando los tienen, claro. Entonces, hay que atacar por ahí, no decir que hay discriminación. No es necesaria la discriminación para que luego aparezcan las medias como son. Y luego, el feminismo nuevo, es que para el feminismo nuevo, moderno, radical, no existe la biología. Y somos diferentes. Si no, sería aburridísimo, por otro lado, ¿no? Somos diferentes los varones de las mujeres. A ver. No, espérate, termino. La biología hace, por ejemplo, que dentro de 20 años todos los médicos sean mujeres. Porque su creencia es hacia ciertas profesiones que tienen que ver sobre todo con los cuidados. Y también con el derecho, etcétera, etcétera. De hecho, en los últimos años, en la administración pública, previa selección por oposiciones, entran mucho más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque sacan mejores notas, porque son más estudiosas. Y eso, efectivamente, hay que corregirlo de suerte que no se produzca esas diferencias. Pero no con medias aritméticas, por favor. Gloria. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín, incluso con ese feminismo radical que es una barbaridad. Yo el 8 de marzo precisamente publicaba una tribuna que os invito a leer en El Mundo y que repudió enormemente porque están poniendo la ideología por delante de la biología. O sea, eso es completamente absurdo. Además, eliminar el lenguaje del lenguaje y palabras tan bellas como madre o como mujer por simplezas tan enormes como las que proponen, a las que no tengo ninguna intención de dedicar más segundos que todo esto. Pero respecto a lo que decía Joaquín, me parece interesante por incluso zanjar tema de igualdad y con algunas consideraciones. Efectivamente, las medias a las que tú te referías, no las de vestir, sino las medias estadísticas que tú bien conoces, respecto a las brechas, pueden simplificar, pero
dan luz sobre las causas. La brecha salarial, que es todavía real, se deriva de esa falta de conciliación. Yo hoy también publico sobre este asunto. Es la asignatura pendiente realmente que tiene la sociedad, no solamente las mujeres, la sociedad como tal, el tema de la conciliación, el teletrabajo, como se ha abordado, que parece que es algo para que las mujeres vuelvan otra vez a las tareas y a tener que compatibilizar familia con trabajo sin estar además dejando el poder. O sea que de momento el teletrabajo en pandemia lo que nos ha servido es digamos para dar pasos hacia atrás, y esto está por analizar, pero sobre todo porque bueno, hay unas digamos tendencias, unos roles todavía en la sociedad que hace que las mujeres sean las que por permisos parentales más, porque reduzcan sus jornadas, porque por lo tanto tengan trabajos más precarios, porque eso da lugar a brecha de pensiones, porque claro, si cotizas menos, si no tienes promociones, si no tienes opciones, porque probablemente no es que no te las ofrezcan, es que las rechazas tú, o sea, las rechazan las propias mujeres en una enorme cantidad de casos. No tienes promoción profesional, no tienes por lo tanto bonus, no tienes horas extras, no haces networking, no tienes relaciones profesionales más allá que las estrictas, porque te desdoblas en una vida profesional y familiar a la que no das abasto, por tanto tampoco tienes vida personal. O sea, las mujeres muchas veces tienen que eliminar ocio, networking, formación de su día a día, porque bueno, no hay corresponsabilidad todavía en las relaciones y asumen la conciliación ellas, y no es posible, y de hecho ahí están los datos demográficos del desastre que se nos avecina para el futuro, pero yo veo que eso, que es algo que todavía se coloca al lado de las mujeres, hay que abordarlo, entre otras cosas por este desastre demográfico, como sociedad. Yo creo que es un tema de Estado. El hecho de que las mujeres tampoco estén estudiando carreras STEM, es cierto, Joaquín, que hay una tendencia a estudiar más dentro de las STEM, la science, la medicina, la biología. Probablemente la biología menos, porque es verdad que luego es muy estricta y es muy dura en los horarios, y eso también lo piensan ellas cuando tienen que estudiar sabiendo cómo va a ser su vida profesional en el futuro, pero no está la mujer incorporada a la tecnología, a las ingenierías y a las matemáticas del mismo modo que los hombres, probablemente porque perciben desde niñas que todavía hay cosas de niñas y de niños en su creencia, perciben roles y ya desde pequeñitas comienzan a pensar que las matemáticas es algo o que no se las ofrecen cuando las estudian de una manera pragmática, aplicada, como ellas probablemente lo entenderían para el servicio que ellas querrían tener o dar. Y luego pues es una realidad que cuando llegan a la universidad las mujeres, estos son datos también estadísticos, estudian con más celeridad, acaban los cursos antes, tienen mejores resultados académicos, pero una vez que inician en igualdad de oportunidades los trabajos, la brecha que se abre a los 30 años es una brecha brutal para que abandonen el trabajo, y eso es así y todavía no está resuelto. Es un tema que no se racionalizan los horarios, no se flexibilizan. En España todavía se sigue primando, a pesar del confinamiento, la mentalidad es más presencial que de productividad. Es decir, que aquí hay una temática a contemplar, que yo creo que efectivamente no podemos permitirnos que las mujeres queden fuera del futuro que viene por la tecnología. Ahí están los empleos más remunerados, los empleos del futuro están, haga una lo que haga, se dedique a lo que se dedique, van a estar conectados con la tecnología en todos los sitios, y por lo tanto lo que hay que hacer no es, desde luego, porque yo hablo de libertad todo el tiempo y esto es lo que nos trae aquí esta noche. Yo no digo que las niñas tengan que estudiar esto, lo que sí que digo es que habrá que apasionarlas, habrá que ver por qué no quieren, por qué no les gusta, por qué nos hemos resignado a que ellas no quieran estar ahí, sabiendo que el futuro pasa por ahí y que las necesitamos, porque la manera de pensar de las mujeres incorpora una visión, una mirada, una empatía,
una manera de mediar, de escuchar, de conciliar, probablemente porque por razones culturales hemos estado gestionando las micropymes, que son las familias, y hemos hecho ese papel, pero ese papel incorporado a la sociedad y a la empresa es riqueza, está ya cuantificado, se ponen datos sobre el PIB, es decir, que sabiendo que es tan rico, ¿por qué se desaprovecha? Y esto todavía es así, es decir, los datos, y acabo, los datos, por ejemplo, de la brecha salarial, es cierto que es una horquilla que podemos decir que va en un país como España, que es el promedio europeo, podemos decir que es de un 14% una brecha salarial. Y luego vemos otros datos que dicen son un 22%. ¿Con qué nos quedamos? Pues los dos pueden ser correctos. El 22 suma la brecha que suman la menor el menor posicionamiento de cargos directivos que están mejor remunerados, las menores horas extras, los trabajos más cualificados, las menores dedicaciones que se pueden hacer y que por lo tanto derivan en una mayor brecha si se amplía ese cálculo. Pero la real todavía es dramática y es esa. Y estamos hablando de países como España, del entorno europeo, del estado del bienestar, donde todavía nos mira el mundo y todavía la inmigración viene aquí jugándose la vida porque todavía es el sueño y esto es el dorado. No estamos hablando de que es imposible cumplir con la Agenda 2030 que nos ha propuesto Naciones Unidas. Será imposible porque todavía muy cerca de nosotros, ahí al lado en África, o en Oriente Medio, tenemos mujeres que están en igualdad de salud y de educación. Tienes un dato personal. Joaquín, te dejo un minuto para ese dato personal, que nos tenemos que ir a Publi después. Mi nieta tiene 16 años. Le estoy metiendo en la cabeza desde que nació la importancia de las matemáticas. Pues ni eso. Claro, pero es por esto, Joaquín. Es por esto. No, se lo has explicado muy bien. No les gusta, no les hemos sabido apasionar a las niñas por las matemáticas, pero esto es un tema que se lo han planteado desde Silicon Valley a Europa entera. Todo el mundo occidental está preocupado. No hay ingenieras, efectivamente, no hay matemáticas. Y la razón es cómo les estamos enseñando. No les gustará la manera abstracta en que se explica. Probablemente sea esa una razón. Pero no se está cambiando. Sabiendo qué pasa, ¿por qué una vez que se identifica el problema no se le da solución? Uh-huh. Gloria, a la vuelta de la publicidad te quiero preguntar una cosa, porque has hablado de feminismo radical por encima y yo quiero hablar de esa radicalidad, porque a ti te noto bastante radical, por cierto, en esto, lo cual me parece muy bien. Yo lo comparto. Yo he sido 50-50. Por eso, lo comparto. A mí no me sobra nadie en este mundo, lo comparto, nadie, pero quiero incorporar a todo el mundo también. Pero quiero hablar de los que desnaturalizan ese concepto de feminismo. Eso es una barbaridad. No sé si merece la pena perder el tiempo. Un segundo, que volvemos enseguida. Sí. Gloria, te decía simplemente, yo no quiero entrar en un debate sobre este asunto, que no es el momento, pero es verdad. Es bien interesante, sí. Sí, porque ahí sí se destroza desde mi punto de vista el concepto de igualdad e incluso el de libertad, ¿no? Es decir, a mí me parece que el radicalismo en la defensa de determinados derechos, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la libertad, de libertades que no se tenían antes, ese radicalismo es muy positivo. Lo que es tremendo es que se pretenda, bajo el prisma de la igualdad, desnaturalizar por completo hasta lo más elemental, que es la biología, ¿no? Claro, es que... no solo eso. Claro. Sí, además Joaquín seguro que tiene también mucho interés en hablar de esto, porque creo que compartimos la misma visión. Yo creo que la defensa de
de la igualdad de oportunidades, de respeto, de derechos, también de obligaciones, porque no es algo que lleva defendiendo desde hace mucho lo que ahora venimos a llamar el feminismo clásico. Y yo creo que con la incorporación que pretende hacer la actual ministra de Igualdad, incorporando este feminismo care, esto es un borrado de las mujeres para incorporarlas a la misma bolsa de igualdad que bueno, pues a quienes nacieron mujeres y hoy son hombres trans por la ley, ¿no? Esto es en definitiva la pretensión, es decir, que es incorporar a los transexuales, a las personas que tienen todos los derechos, por supuesto, y deberían de tenerlos, y yo lo defiendo, reconocidos por la ley, pero no incorporarles esa igualdad a la demanda de igualdad que llevan las mujeres reclamando 250 años pidiéndolo como estamos diciendo, con movimientos ya organizados, pero bueno, es la historia de la humanidad, es la historia de la marginación social de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto, aparte de una banalización, es un daño terrible al feminismo. La radicalidad, además del lenguaje, de los términos, de los planteamientos, hace muchísimo daño al feminismo. El feminismo es además algo muy sencillo, muy sencillo. Yo a todo el mundo le digo dos cosas. Tenéis que mirar el diccionario de la Real Academia. El diccionario de la RAE dice que el feminismo es algo tan sencillo como igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. Y aquellos que todavía lo discuten, yo digo, bueno, pensad en vuestras hijas. Realmente no penséis en vuestras madres que las habéis visto abnegadas. No penséis en vuestras compañeras que seguramente bien os viene que os pongan la cena y estéis sentados con el mando a distancia viendo la televisión. Pero pensad en vuestras hijas si no queréis para ellas las mismas igualdad de oportunidades, claro. No queréis para ellas la misma promoción, no queréis que se las respete, no queréis que vayan inseguras por la calle. Es que son cosas tan elementales lo que se piden. Y no deberían estar discutidas, pero claro, cuando incorporamos batallas tan brutales de término, de radicalidad y de bueno, pues en este caso de combate, pues claro, generan reacción entre los propios hombres, que ya se les estaba incorporando. Naciones Unidas ya había dado pasos adelante con los movimientos FIFA-sí, incorporando a los hombres, y además es que es algo que debe de ser esto. La igualdad no es un tema de las mujeres, la igualdad es un tema de toda la sociedad. Y se está yendo para atrás. Es un daño irreparable, un daño que hay que quejarse, que hay que... yo el artículo al que me refería antes que publiqué, el feminismo no necesita etiquetas, lo titulé, lo publiqué un 8 de marzo, o sea, reclamando que por favor basta ya, porque esto genera rechazo incluso a las mujeres. Es decir, estamos haciendo muchísimo daño a una causa justa, necesaria y que además es riqueza para la sociedad. Joaquín. No, estoy completamente de acuerdo con Gloria. Estamos muy de acuerdo. Para empezar, quieren destruir la lengua. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué es eso de que hay que hacerse visible? ¿Qué visible? Usted está matando la economía del lenguaje. Caray, que es un principio fundamental. ¿Cómo voy a repetir cada vez, señoras y señores, viudos y viudas? No me joda usted. Eso es una barbaridad. Y bueno, la academia se defiende y ya claro, naturalmente los académicos son unos machistas y luego intenta explicar todos los fenómenos que estamos aquí discutiendo y otros muchos, intentan explicar con una sola frase: heteropatriarcado. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres, pues es una barbaridad, pero es que en las parejas homosexuales de hombres hay más asesinatos que entre las heterosexuales de hombres y mujeres. Y eso nunca se dice. Entonces, esto del heteropatriarcado lo explica todo. Con un solo concepto tú no explicas nada. No digo más. Bueno, respecto al lenguaje, solamente un apunte. Sí. Que yo creo que además es lo que está generando ese rechazo, ¿no? O sea, ese borrado, como os decía, de las mujeres, es que, claro, impone, además, es como una misoginia tremenda, porque, claro, borra la palabra mujer
para llamarles personas con útero, o personas que menstruan. Y suprime la palabra madre para llamarles madres o padres biológicos. Y pretende suprimir la leche materna para que pasemos a denominarlas leche de pecho, leche humana. Entonces es como, claro, está generando muchísimo rechazo esto, pero rechazo mío, rechazo de todo el feminismo clásico, de todo el feminismo desde académico y que ha escrito, ha publicado, ha filosofeado, nos ha ilustrado, nos ha enseñado la historia del feminismo y de esta lucha de las mujeres por conseguir esta igualdad y este respeto. Y claro, esto es como, en fin, esto es un retroceso terrible porque, como os decía, lo único que genera rechazo, el mío también, esto yo lo tengo escrito, es una barbaridad. Eduardo, tú querías introducir un asunto relativo a la educación. Sí, dentro de esa dicotomía entre igualdad y libertad, me da la impresión, y es lo que querría escuchar vuestras opiniones, me da la impresión de que últimamente estamos en detrimento de la libertad, potenciando, a mi modo de ver, en exceso una manera de entender la igualdad. Por ejemplo, hemos oído últimamente, con motivo de las crisis económicas, sanidad pública, educación pública. Parece que la libertad demanda que haya una educación o una sanidad pública para que no le falte a nadie, pero que eso puede ser compatible con una sanidad o una educación privada para nuevas formas de educar o de curar o lo que sea. Y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. ¿Es mejor que haya solo público o no es más enriquecedor que junto a unas instituciones públicas haya otras privadas? Sin duda alguna. Vamos a ver, en cuanto a la educación, han sacado esta ley, que es un desastre de ley, a mi modo de ver. Yo estoy metido en la universidad todavía, con mi edad, ¿no? Un desastre de ley donde se cargan la educación concertada, que la creó el PSOE. Además, hombre, es necesario. Es necesaria también la competitividad, la competencia, sin duda alguna, ¿no? Y lo mismo pasa en la sanidad. Ahora, lo que yo quiero es que la sanidad pública se pague bien a los sanitarios y sea de primera calidad. Y ya está, con eso vale. Que otras personas quieran ir a la sanidad privada, pues que vayan. Tienen todo el derecho. Pero claro, llegamos aquí y empezamos a disparatar. Esta ley de la señora Celaá es un auténtico disparate. Y no lo digo yo. Lo ha dicho mucha gente que no tiene nada que ver con la derecha. Por ejemplo, José Antonio Marina. Le ha puesto a parir a la ley. Con toda la razón del mundo. Bueno, pues ahí la tienes. Adelante. Hemos hecho 8 o 9 leyes, no sé cuántas, de educación sin llegar a un consenso. Por culpa de ciertos partidos políticos o de todos los partidos políticos. Una ley de educación se hace por consenso para que dure muchos años. Y luego se prueba si sale bien o sale mal. Pero para que dure muchos años. Y no somos capaces de conseguir eso. Sí, yo creo que ese es un tema, lo que hablábamos antes de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, llevaba a decir, vamos a hacer una ley de educación pactada entre los grandes partidos políticos para que no cambie, para que nuestros hijos sepan a qué atenerse, nuestros hijos y nuestros nietos, y que cuando tengan que competir en un futuro cada vez más cercano con ingleses, con franceses, con alemanes o con americanos o coreanos, no tengan el hándicap de haber tenido que ir en unos cursos con un programa, otros cursos con otro programa, es decir, yendo en diagonales en vez de ir en línea recta como van estos otros de otros países. En el año 12 la Fundación hizo un estudio que se llamó Transforma Talento y la primera recomendación era el pacto de Estado. Había 2 razones que lo dificultaban. Uno era la educación para la ciudadanía frente a la educación en religión, y el otro era en las enseñanzas en las lenguas cooficiales o no lenguas cooficiales. Eso hacía que hubiera un 7% en un caso y un 11% en el otro de desacuerdo, pero
en el 80 o 90% estaban de acuerdo y no fuimos capaces de hacer un pacto para la educación. Ni hemos sido capaces. Prácticamente cada gobierno que ha llegado ha hecho una nueva ley de educación y algunas de las cuales no han llegado ni a aplicarse en un año. Esto me parece de una gravedad terrible y es por esas diferencias que podrían ser menores. Arréglese el tema de las lenguas oficiales o cooficiales, arréglese el tema de educación, o déjese a un lado la educación para la ciudadanía o la educación en religión, pero que nuestros hijos reciban una educación que esté a la altura de los tiempos en que viven y sobre todo de los que van a vivir. A mí esto me parece uno de los grandes delitos. Recuerdo que en el año 16 la Fundación Transforma España, la Fundación España Constitucional, que es la de exministros, y la Fundación Ortega Marañón coincidieron en pedir ese pacto para la educación. Y sin embargo el resultado es que no se consigue. No se consigue. Fíjate que lo han intentado, bueno, no todos, pero algunos ministros de educación, entre otras al que ahora va a ser candidato al Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, que ya lo fue, lo intentó y no hubo manera. Pero eso fue culpa del Partido Popular, ¿eh? No se llegó a un acuerdo cuando estaba Ángel Gabilondo por culpa del Partido Popular. Porque, no se sabe por qué. Pues porque estaba yo de diputado entonces y se hizo por parte de Ángel Gabilondo se hizo un esfuerzo tremendo. Yo se lo reconozco y se lo he reconocido siempre, pero Joaquín, había unas elecciones a la puerta y no le convenía. Pues claro, ya está. Yo soy testigo de eso y estuve con el ministro Gabilondo pidiéndoselo y soy testigo de los esfuerzos que se hicieron para llegar a un acuerdo que luego no se consiguió, no fue posible. A mí me parece gravísimo que no se haya conseguido y que estemos, pues eso, con 8 leyes y que además respondan al sentir de cada gobierno, que sean leyes de partido, no leyes de Estado. Hablabas, Eduardo, de la falta que haría y de lo recomendable que sería ese gran acuerdo nacional. Sí, desde luego deberíamos de enfocarlo hacia algo, debería de ser hacia la educación, porque estamos condenando no a nosotros como sociedad, sino a las siguientes generaciones a un empequeñecimiento brutal. Hablamos entre esa dicotomía entre libertad e igualdad. Entonces, en defensa de la libertad, de la enseñanza, luego también me querré referir a la sanidad. Claro, hablamos de igualdad, pero igualamos hacia lo bajo, igualamos por abajo, y eso está arruinando la competencia, la excelencia, el esfuerzo, todos los valores que tienen que cimentar a los chavales y a los jóvenes para destacar, pues eso, con el trabajo y con el esfuerzo y con la sana competitividad. Claro, de esta manera progresa una sociedad. Y eso se está castigando. Esto es lo que se está castigando. Esto es lo que no, o sea, esta igualdad de empequeñecernos todo para que no destaque la excelencia está haciendo que se defienda la igualdad. Y se constriña la libertad, porque os planteo entonces la cuestión de fondo de este debate. ¿Está reñidas libertad e igualdad? ¿O no deberían de estarlo, no? Pero lo que pasa es que no se han llegado a acuerdos, porque aquí los planteamientos están anteponiendo siempre los planteamientos ideológicos de las leyes de educación, da lo mismo que vengan de un lado que de otro, sobre el planteamiento académico o de necesidades educativas de lo que se necesitaría en la enseñanza como columna vertebral para formar a las generaciones del futuro. Y esa apuesta no se ha hecho, son apuestas pequeñas, son apuestas de doctrina y entonces pues decaen. Pero respecto a la sanidad, ya hago un pequeño apunte solamente. Yo, casi más que un apunte, voy a lanzar una pregunta, porque en estos momentos de pandemia, si nos hubiéramos ceñido únicamente a la sanidad pública, ¿cómo estaríamos? Porque si las UCIs estaban colapsadas, si la sanidad ha explotado por todos los sitios, si se nos ha desbordado todo el sistema, y aquí acudió la sanidad privada en ese auxilio y trabajaron todos conjuntamente, y yo me descubro
todas las veces que me tenga que dirigir a los profesionales por su esfuerzo, por su dedicación, por el ejemplo que nos dieron, como esta es la parte bonita cuando hablas de la sociedad, lo que los sanitarios hicieron. Ahí no se llevaban camisetas si eran públicos o privados. Yo no las distinguí. Y desde luego no me interesaría que les distinguiera a nadie, me parecería también otra vez volvernos a empequeñecer. Pero aquí la pregunta que lanzo es, ¿la vacuna española del CSIC la tendríamos antes si hubiéramos acudido a la colaboración público-privada? ¿O va a llegar un año después probablemente de haberla tenido, porque la podríamos haber tenido probablemente antes si hubiéramos acudido a esa colaboración? Eso es lo que digo yo ahí, porque estará dentro de un año y será maravillosa, que parece que sí, y el trabajo de nuestros científicos está siendo de una abnegación bárbara, y se lo reconozco y se lo deberíamos de reconocer todos. Pero probablemente llegará dentro de un año cuando o estemos todos vacunados o estemos todos muertos. Probablemente haya que volverse a vacunar, porque las vacunas tengan este ciclo, porque el virus tenga este ciclo. Esto será otra cuestión. Pero esta vacuna seguro había estado antes si se hubiera permitido esa colaboración público-privada. No lo sé, porque aquí lo de las vacunas es que la Unión Europea ha sido engañada o un desastre. Pero estoy de acuerdo con lo que piensas y lo que dices. Yo tengo una sobrina que trabaja en la sanidad privada, es médico. Bueno, todavía no la han vacunado. Con eso te digo todo, que hay una... No es de aquí, no es de Madrid. Todavía no la han vacunado. Si me permitís, yo quería retomar lo que planteó al inicio Serra, ¿no?, sobre ese acuerdo que deseamos muchos entre los constitucionalistas españoles en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Yo les pediría a ese acuerdo 3 leyes. Las cito. Una ley de función pública para sacar a todos los enchufados de la administración pública. Que del subsecretario para abajo todos sean funcionarios de carrera. Segunda, una ley de partidos para impedir que ocupen puestos de relevancia personas que no han trabajado en su vida. Por fin, una ley electoral que saque de la política nacional a los separatistas, que es muy fácil. Voy a decir lo que yo haría, ¿no? El 80% de los 350 diputados se eligen en listas nacionales y el 20% en listas provinciales. Porque la ley actual, que ha funcionado bastante bien, que la metió Suárez o quien fuera en la Constitución, se ha venido abajo. Entonces, con 6 o 7 diputados, ¿qué haces al amo de la película? Y no puede ser, que no puede ser. Ahí está el gobierno en este momento colgado de Bildu o de Esquerra Republicana, que mira qué caso le hace en Cataluña Esquerra Republicana al PSOE, hombre. Y ya ha sido el que más votos ha sacado, ¿no? Pues me le tienes, marginado, para volver a repetir lo mismo. Joaquín, en la Fundación hemos hecho el verano pasado un programa que se llamó La Mesa, que se pidió a 100 personas, básicamente de la sociedad civil, empresarios y expertos y técnicos, que hicieran propuestas para salir antes o mejor de la crisis. Bueno, 2 de ellos dijeron modificar la ley electoral, porque parece que muchos problemas nacen de ahí. Y muchos más de 2, Gloria, hablaron de fomentar, estimular la colaboración público-privada. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, esa radicalidad en lo público y en el no dejar a lo privado, y eso está llevando a que no estemos colaborando en campos como el que habéis citado de la vacuna o en muchísimos otros, que vendría un enriquecimiento, un beneficio para España si jugáramos conjuntamente, colaboráramos lo público y lo privado. Yo creo que has dicho antes, Gloria, que debía ser una política de Estado, la política de educación. Yo creo que hemos vivido en un mundo de naciones, y entonces era en España y Francia, Italia, Portugal, pero estamos viviendo en un mundo que cada vez más se va globalizando. Entonces,
el perjudicar, por ejemplo, a una empresa española es beneficiar a una empresa competidora extranjera. ¿Por qué no jugamos a que en el mundo debe ser, por ejemplo, la política industrial una política de Estado, la política de educación una política de Estado? Tradicionalmente se han entendido que la política exterior y la política de defensa eran políticas de Estado. En un mundo globalizado, la política de investigación, la política industrial, la política educativa deberían ser políticas de Estado, porque si no nos van a adelantar otros Estados en perjuicio de nosotros, de la sociedad española, de nuestros hijos y de nuestros nietos. A mí me parece que eso es muy, muy necesario. Uh-huh. Es tan cierto lo que dices que hoy uno puede teletrabajar desde Madrid para Nueva Zelanda con las mismas oportunidades o las mismas exigencias que si estás en el Reino Unido, por ejemplo. Es decir, el teletrabajo te va a permitir poder optar a un puesto en cualquier parte del mundo. Efectivamente vamos al mundo más global y sin embargo todo se hace más chiquitito. ¿Sí? Todo más chiquitito. Porque dentro de esas políticas de Estado, pongamos a la lengua a proteger al español, que ni siquiera en España lo llamamos español y lo llamamos castellano muchas veces por no incomodar a aquellos que están defendiendo las lenguas de otros territorios, a las que yo admiro y respeto, dicho sea de paso. Pero sobre todo que decías asturiano. Claro, sí, pero... Gloria, estamos intentando hacer ahora en la Fundación algo de lo que estás hablando, que es, vamos a ver cómo podemos atraer a talento extranjero para que puedan trabajar desde España para empresas aunque estén en otros países. Es decir, atraer talento, y estamos ahora pergeñando algún sistema para que pudiera ser eso una realidad. Muchos países seleccionan a los inmigrantes para incrementar la riqueza, digo en sentido amplio, el talento es riqueza, no es dinero, pero es riqueza, para poder incrementar ese talento nacional, aunque trabajen para otros países. Tenemos la suerte de tener un país en el que todo el mundo coincide que es el mejor país para vivir, por el clima, por el paisaje, por el paisanaje, por 1000 razones. Bueno, vamos a ver si conseguimos que aquí, a base de traer a la mejor gente que podamos, vamos mejorando entre todos. Pues la herramienta es el teletrabajo, Eduardo, porque el teletrabajo y sobre todo la digitalización, que es a la que vamos, y la tecnología que España ahí ha demostrado con el 5G, con la fastuosa fibra que tenemos, que estamos a la cabeza de Europa, cómo hemos sido capaces de incrementar el teletrabajo y la conectividad, a pesar de lo que nos asustaba al principio, pensando que nos iba a sostener, cómo se ha sostenido durante el primer confinamiento, que fue radical. Y se mantuvo y se incrementó el teletrabajo y nos dio oportunidades de conexión. Y yo, precisamente, creo yo que en ese tiempo volví y descubrí el mundo rural. Es una pena que haya pasado tantos años, pero yo siempre me quejé de que nací en Madrid y tengo este defecto. No tengo como otros que tienen una tierra chica, un pueblo. Yo llevo toda la vida diciendo a ver si encuentro un pueblo que me adopte. Me encanta Madrid, pero me faltaba esta parte. Te falta tener un pueblo, ¿verdad? Claro, yo quiero un sitio, pero ya lo he encontrado, y sobre todo lo pude descubrir del mundo rural y lo viví con muchísima intensidad en ese confinamiento. Pero broma aparte, sí que es una oportunidad lo que estás diciendo, Eduardo, y hay que explorarlo, porque es una vuelta al mundo incluso rural, a la España despoblada, a poder disfrutar de pues esos rincones que hemos soñado, de las playas, de la diversidad que nos da España, sin tener que estar necesariamente en las ciudades. Las ciudades van a estar conectadas, van a ser completamente diferentes a lo que hemos conocido, pero nos dará oportunidad de también tener esa conexión desde ese mundo más rural o
desde luego, dar oportunidades de trabajo para quien quiera, desde cualquier parte. Y desde luego el futuro es la digitalización, la innovación, por ahí vamos. Estas son las grandes apuestas, los grandes ejes de la recuperación española, de la recuperación europea, y desde luego, vamos, o sea, no cabe duda que por ahí hay que ir. Y esto, habrá quien lo vea como amenaza porque no se sepa upar a ello. Pero siempre hay que verlo todo como una oportunidad. Y ahí esa oportunidad, igual que la propia pandemia, nos ha enseñado muchos aprendizajes y nos ha dado muchas lecciones. Y si las tomamos así, pues bueno, pues bienvenidos sean. Pues nos ha abierto otros mundos, entre otros pues yo creo que ahí tenemos una oportunidad enorme si la sabemos agarrar. Enorme, es verdad que hay que espabilar y cogerla. Lo que dices, que es en el fondo una vuelta también a la naturaleza, a las raíces, claro, a la persona, pero al humano, lo que dices estamos tan fuertes en tecnología, en concreto en infraestructuras digitales, y no solo, Gloria, somos los primeros de Europa, sino que me gusta repetirlo con un cierto énfasis, España tiene más infraestructuras digitales que Alemania, que Inglaterra, que Francia, que Italia, que Portugal, juntas. Todos esos países tienen menos que nosotros y sin embargo no lo decimos. Eso nos da una ventaja comparativa extraordinaria de la que ya hemos sacado partido, como decías, en la pandemia, pero que podemos sacar mucho más partido. Pues eso que hablabas del teletrabajo y de la teleeducación y del e-commerce, de facetas fundamentales de la vida que podemos hacer de una nueva manera y para lo cual tenemos una ventaja, pues aprovechémosla, ¿no? Me encanta. Y la formación va a ser constante, y esa oportunidad. Me encanta oíros, pero voy a echar un jarro de agua. A ver, ¿Por qué? Joaquín. No sobre esto, estoy de acuerdo, evidentemente. La situación demográfica española es trágica. Sí. Lo digo en serio. Es trágica. Tenemos la fecundidad más baja del mundo. Sí, señor. Y eso nos lleva inexorablemente a una tasa de envejecimiento cada vez más grande, de las más grandes de Europa ya. Y esto, amigos, el gobierno tiene ahí una dirección general, me parece, para el desastre demográfico o algo así. Sí, se ocupan solo del despoblamiento. Hay que hacer una política pronatalista, que gente esta de izquierdas nueva se cree que es de derechas, que tener hijos es de derechas. Mira, si le preguntas, volvemos a cerrar el círculo con el que empezábamos. Es bonito esto, porque hablábamos de la conciliación, esto de las mujeres como corresponsabilidad y como también un tema que se debería de abordar el Estado, porque efectivamente la demografía y el futuro que nos espera es una tragedia. O sea, ahora mismo los datos, lo leíamos ayer, han caído un 17% en España en este último trimestre del 2020 y este primer trimestre del 2021. Pues así van a ir las cosas si no se toman medidas. Necesitaremos tiene su lógica. Políticas activas. Que os tengo que decir adiós. La gente, los parejas, yo dije que esto daba para han ahora. quedado en la calle, han perdido el trabajo, etcétera, etcétera. Tiene su lógica. Joaquín. Pero lo que no tiene lógica es que no se aborde este problema. Joaquín, que ha sido un verdadero placer volver a escucharte otra vez, a ti, Gloria, o también un beso muy fuerte. Gracias, Eduardo, los vemos enseguida a la vuelta de Semana Santa. Un abrazo a los tres y muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Un abrazo. Adiós y gracias.